Em, la vez pasada no vimos un tema importante que entra, que es el de la velocidad de escape. La velocidad de escape de un planeta o de un astro. Entonces, la velocidad de escape se relaciona con la fórmula para calcular la energía potencial gravitacional. Recuerden que la semana pasada, bueno, el lunes pasado vimos que hay un caso inicial y un caso final cuando consideramos, por ejemplo, un planeta y una nave espacial que está despegando de ese planeta. Entonces, pongamos, por ejemplo, la Tierra, ¿verdad? Y que hay una nave espacial. Y la nave espacial va a despegar con una velocidad inicial que queremos determinar para poder llegar a un lugar en el universo que esté infinitamente lejos del planeta. Ahora, lo importante es que esa velocidad para llegar a un lugar que esté infinitamente lejos no es una velocidad infinita como uno quizá podría pensar intuitivamente, sino que esa velocidad se puede calcular utilizando el método de energías. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que la nave espacial despega y llega a una posición final donde su velocidad es cero. Y ahora vamos a decir que se va a encontrar a una altura h que va a tender a un valor infinito, o sea, muy grande. Obviamente, en ningún caso es posible viajar a una distancia infinita, ¿verdad? En un tiempo razonable, pero aún así vamos a hacer la suposición de que queremos viajar muy lejos, una distancia muy larga. Entonces, lo que hacemos es aplicar el método de energías. Recordemos aquí entonces la energía mecánica inicial es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial. Cuando la nave está a punto de despegar, entonces tiene una velocidad que vamos a llamar la velocidad de escape, Vesc. Mientras que la energía potencial gravitacional que tiene cuando se encuentra sobre la superficie del planeta se calcula usando la fórmula de la vez pasada. O sea, menos, porque es negativa, ¿verdad? G mayúscula por la masa del planeta M por la masa del cohete entre el radio del planeta. Vamos a suponer que el cohete tiene una masa M. Una masa M. Mientras que cuando el cohete ha llegado a una altura muy grande, entonces ahora su energía mecánica final va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Pero la velocidad final, como dijimos, por su posición es igual a cero, ¿verdad? Y su energía potencial gravitacional, cuando se encuentra a una altura h, va a ser G mayúscula por la masa del planeta, por la masa del cohete, dividido entre R más H, ¿verdad? Pero, como vamos a suponer que la altura H tiende al infinito, entonces esto que está aquí debe tender a cero, ¿verdad? Porque estamos dividiendo entre un número muy grande. Estamos dividiendo entre una distancia que se acerca al infinito. Entonces eso quiere decir que de hecho la energía mecánica final tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Es decir, un objeto que se está moviendo en una trayectoria que le va a permitir escapar del planeta de manera tal que va a llegar a una altura infinita con una velocidad de cero, debería tener entonces una energía mecánica constante igual a cero. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos y aplicamos la igualdad de energías, esto lo que quiere decir es que un medio de la masa del cohete por la velocidad de escape al cuadrado menos G mayúscula por la masa del planeta por la masa del cohete entre el radio del planeta es igual a cero.
porque cero es la energía mecánica final. Y esto quiere decir entonces que la velocidad de escape es igual a la raíz cuadrada de 2 veces G mayúscula por la masa del planeta entre el radio, ¿verdad? Entonces, esta fórmula es muy importante, puede salir en el examen, puede salir en una evaluación, es para calcular la velocidad de escape. Vean que, interesantemente, la velocidad de escape no depende de la masa del cohete. Pero sí depende de la masa del planeta y depende también de la distancia a la cual nos encontramos del centro del planeta. Usualmente, esa distancia corresponde al radio del planeta. Si usted por alguna razón se encuentra en un cohete y ese cohete sale disparado con una rapidez que es mayor a la velocidad de escape, entonces de igual forma usted va a salir disparado y se va a alejar indefinidamente del planeta. Lo que va a pasar en ese caso es que usted nunca va a alcanzar una velocidad cero, sino que aunque se encuentre muy lejos, va a seguir moviéndose a una velocidad terminal, diríamos, ¿verdad? Entonces, lo que tiene de especial la velocidad de escape es que es la velocidad más pequeña que usted necesita para poder despegar y llegar al infinito. Si usted sale disparado con la velocidad de escape, entonces cuando llegue al infinito su velocidad va a ser cero. Apenas logró llegar al infinito. En cambio, si usted sale disparado con una velocidad que es menor a la velocidad de escape, puede ser que subas hasta cierto punto, ¿verdad? Pero eventualmente alcanzará una altura máxima y deberá devolverse al planeta debido a la fuerza gravitacional. De la misma forma en que cuando ustedes disparan un objeto hacia arriba sale en una parábola, ¿verdad? Alcanzan la altura máxima y luego se devuelve. Vamos a hacer un ejemplo. Calculemos de hecho la velocidad de escape de la Tierra. La velocidad de escape para una nave espacial que se encuentra en la Tierra, ¿verdad? Ustedes quieran escapar aquí. Entonces, es igual a la raíz cuadrada de 2G por la masa de la Tierra entre el radio y la Tierra. La masa de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos y el radio de la Tierra es 6.37 por 10 a la 6 metros. Entonces, la velocidad de escape es igual a la raíz cuadrada de 2 veces 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado por la masa de la Tierra 5.97 por 10 a la 24 kilogramos entre el radio de la Tierra que es 6.37 por 10 a la 6 metros. Cero raíz. La velocidad de escape entonces es, vamos a ver, ¿cuánto es? 11.081.38 metros entre segundo. O sea, es aproximadamente 11 kilómetros entre segundo, aproximadamente. O sea, es una velocidad muy grande, ¿verdad? Es una velocidad que es tan grande que cuando un cohete sale disparado a esa velocidad tiene que sufrir entonces un cambio repentino muy grande en su velocidad.
y por lo tanto, cualquier persona que viaje a bordo de un cohete que salga disparado a la velocidad de escape va a tener que sentir un impulso, ¿verdad? O una fuerza muy grande. Entonces, eso explica por qué para ser, por ejemplo, astronauta, ¿verdad? Hay que tener una buena condición física, porque hay que experimentar un cambio de velocidad muy grande para poder despegar de la Tierra. En otros planetas donde la gravedad es menor, es posible que la velocidad de escape sea menor y por lo tanto no sea tan difícil hacer un despegue. Pero en la Tierra la velocidad de escape es considerablemente grande. Si la velocidad de escape fuera pequeña y ustedes pegan un brinco, ¿verdad? Podrían incluso salir disparados hacia el infinito. Ahora, solamente porque yo haya enunciado la fórmula de la velocidad de escape usando el radio de la Tierra, no quiere decir que ustedes no puedan hacer un cálculo de la velocidad de escape para situaciones más generales. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente problema. Calcule la velocidad de escape para salir del sistema solar en una nave disparada en la Tierra. ¿Ok? Vean que yo estoy haciendo énfasis en que estoy refiriéndome a escapar del sistema solar. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que yo hago un dibujo del sistema solar. Aquí está el Sol. Aquí está la órbita de la Tierra. Y aquí está la Tierra, ¿verdad? Obviamente eso no está a escala. La masa del Sol, la masa de la Tierra. Tenemos también el radio orbital de la Tierra. Digamos que esto es entonces RT minúscula. Y tenemos también, aparte de eso, el propio radio de la Tierra, ¿verdad? Que es menor. Llamémoslo entonces RT con R minúscula. Entonces, cuando uno intenta escapar del sistema solar, lo que está haciendo es escapar, de hecho, de la gravedad tanto de la Tierra como de la gravedad del Sol. Porque el Sol, aunque se encuentre muy lejos, genera una fuerza de gravedad considerable porque tiene una masa muy grande, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera calcular la velocidad de escape para salir de la Tierra y salir también del sistema solar, tendría que considerar la propia gravedad del Sol. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos una nave espacial que se encuentra sobre el lado de la Tierra donde es de noche. O sea, es el lado que está viendo hacia el otro, que está viendo lejos del Sol, ¿verdad? Y yo quiero calcular la velocidad de escape. Entonces, hacemos la comparación. Primero calculamos la energía mecánica antes del despegue. La energía mecánica antes del despegue, entonces, incluye a la energía cinética y a la energía potencial gravitacional inicial. La energía cinética inicial es un medio de la masa del cohete por la velocidad de escape al cuadrado. Pero para calcular la energía potencial gravitacional, yo tengo que tomar en cuenta la interacción que hay entre la nave y la Tierra y entre la nave y el Sol. Entonces, primero tomo en cuenta la energía potencial gravitacional asociada a la Tierra, que sería menos G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa del cohete dividido entre el radio de la Tierra, ¿verdad? Y luego tomo en cuenta la interacción que hay entre el cohete y el Sol. Entonces, para eso
yo resto G mayúscula, la masa del Sol, la masa del cohete, y divido entre la distancia que hay entre el cohete y el centro del Sol, ¿verdad? Como esa distancia es considerablemente mucho más grande que el propio radio de la Tierra, no hay ningún problema en que yo simplemente ponga aquí el radio orbital, el RT, ¿verdad? Entonces, con eso tomamos, ahora sí, los tres términos, ¿verdad? La energía cinética, la energía potencial asociada a la gravedad de la Tierra y la energía potencial asociada a la gravedad del Sol. Finalmente, calculamos entonces la energía mecánica para llegar al infinito. Cuando el cohete llega al infinito, ¿verdad? Entonces se encuentra con una velocidad final de cero y a una altura infinita. A una altura que es tanto cuando la medimos con respecto a la Tierra como con respecto al Sol, porque ya se encuentra tan lejos que es infinito, ¿verdad? Eso quiere decir que la energía mecánica final es cero, ¿verdad? Por lo tanto, la energía mecánica inicial también es igual a cero por la conservación de la energía. Eso quiere decir que un medio por la masa por la velocidad de escape de la nave al cuadrado menos g por la masa de la Tierra por la masa de la nave entre el radio y la Tierra menos g mayúscula por la masa del Sol por la masa de la nave entre el radio orbital es igual a cero. Y después yo despejo la velocidad de escape. La velocidad de escape, entonces, sería igual a, ok, despejamos esto, vean que yo puedo cancelar, como siempre, la masa de la nave, y lo que me queda es dos veces G mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio y la Tierra más la masa del Sol entre el radio orbital de la Tierra y todo dentro de una raíz cuadrada. Ojo porque este radio que está acá, ¿verdad? Como les indiqué antes, es el radio orbital de la Tierra. No es, por ejemplo, el radio del Sol. El radio del Sol no importa porque no estamos considerando ninguna nave espacial que esté despegando sobre la superficie del Sol, ¿verdad? Que podría pasar, ¿verdad? Si ustedes ignoran la temperatura y todo eso. Entonces, esta velocidad va a dar considerablemente más grande que la velocidad de escape solo de la Tierra. Para recordar algunos datos, la masa del Sol es 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. El radio orbital de la Tierra es aproximadamente 1.5 por 10 a la 11 metros. Y como ya dijimos antes, la masa de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Y el radio de la Tierra es 6.37 por 10 a la 6 metros. Entonces calculamos cuánto da. La velocidad de escape es igual a 2 veces g, 6.67 por 10 a la menos 11 por, abro paréntesis, entonces la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos entre el radio de la Tierra que es 6.37 por 10 a la 6 metros más la masa del Sol que es 1.989 por 10 a la 30 dividido entre el radio orbital de la Tierra que es 1.5 por 10
a la 11 metros. Ven que el radio orbital de la Tierra es bastante veces más grande que el radio de la Tierra, ¿verdad? Calculamos cuánto da todo esto. Vamos a ver. Si estoy en lo correcto es 43.519.05, bueno, 0,4 en realidad, 0,4 metros entre segundos. O sea, aproximadamente 43, realmente 44 kilómetros entre segundos. O sea, vean que para escapar del sistema solar, si yo tomo en cuenta la gravedad del Sol, entonces la velocidad de escape debería ser de 44 kilómetros entre segundo, en comparación con la velocidad de escape solo para la Tierra, que es de 11 kilómetros entre segundo. O sea, la velocidad de escape se multiplica por 4, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver, preguntas, dudas. Profe, esa velocidad es la que tiene que tener como justo antes de que, digamos, se levante la superficie de la Tierra, no es que puede ir como ganando esa velocidad poco a poco. Esa es la velocidad que tiene que tener al puro principio, ¿verdad? Cuando se va levantando, va a ir cada vez más y más lento, como cuando ustedes tiran una bola hacia arriba, ¿verdad? O sea, ustedes tiran una bola y la bola va perdiendo velocidad hasta que alcanza la altura máxima y se devuelve. Entonces, la idea es que cuando ustedes disparan un objeto con la velocidad de escape, el objeto va a subir, va a ir cada vez más lento y solamente va a alcanzar una velocidad de cero cuando se encuentre a una distancia infinita, ¿verdad? O sea, lo que significa eso, ¿verdad? Cuando se encuentre en el infinito, su velocidad va a ser igual a cero. Si ustedes disparan el objeto con una velocidad mayor a la velocidad de escape, entonces igual va a llegar al infinito, pero nunca va a alcanzar una velocidad de cero, sino que siempre va a ir con una velocidad distinta de cero. Y nunca se va a devolver. Y otro caso es que ustedes disparen el objeto con una velocidad que sea menor a la velocidad de escape. En ese caso, el objeto va a subir, va a ir frenando hasta que alcance la altura máxima y se devuelva, ¿verdad? Entonces, la velocidad de escape es la velocidad con la que tiene que ser disparado para no devolverse. La velocidad mínima para no devolverse. Ok, vamos a hacer unos ejemplos de todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver un concepto que es el de un satélite geosíncrono.
o geosincrónico. Satélite geosincrónico. Un satélite geosincrónico es aquel que se encuentra siempre sobre el mismo punto de la superficie de la Tierra. Aunque bueno, si usted lo piensa, el concepto se puede extender a otros planetas, ¿verdad? Pero bueno, se utiliza para satélites que se encuentran siempre sobre el mismo punto de la Tierra. Cuando uno escucha eso, ¿verdad? Uno se imagina seguro que es un satélite para espiar, ¿verdad? Una cosa así, que está siempre sobre el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un satélite geosincrónico? Bueno, la propiedad de ese satélite, perdón, es que tiene un periodo de traslación alrededor de la Tierra igual al periodo de rotación de la Tierra. En otras palabras, un día, ¿verdad? Es un satélite que le da una vuelta a la Tierra en un día. Y le da la vuelta a la Tierra girando en la misma dirección en la que rota la Tierra. Por lo tanto, logra mantenerse siempre sobre el mismo lugar de la superficie de la Tierra, sobre el mismo país, digamos, sobre el mismo punto. Entonces, lo que yo quiero averiguar es lo siguiente. Vamos a averiguar cuál es la altura de ese satélite, su rapidez tangencial y su energía mecánica, suponiendo que la masa del satélite es de 400 kilogramos. La masa del satélite es importante conocerla solamente para calcular la energía mecánica, pero no es importante para calcular la altura ni para calcular la velocidad tangencial. Entonces, hacemos un dibujo, ¿verdad? Tenemos aquí a la Tierra y tenemos alrededor de la Tierra la órbita, que vamos a suponer que es una órbita circular. Y el satélite entonces está moviéndose alrededor de la Tierra. Aquí. Entonces, para este problema tenemos que tomar en cuenta los datos importantes, ¿verdad? Ocupamos saber la masa de la Tierra, ocupamos tener también el radio de la Tierra, tenemos la masa del satélite, tenemos la altura a la que se encuentra. Recuerden que la altura se define como la distancia que hay desde la superficie de la Tierra hasta la órbita, ¿verdad? Y tenemos también la velocidad tangencial del satélite, que vamos a decir que se mueve hacia esta dirección. V tangencial, ¿ok? Entonces, lo que sabemos del satélite es que el periodo es de un día. Y un día hay que convertirlo a segundos. Entonces, un día son 24 horas. Cada hora hay 3600 segundos. Entonces, el periodo del satélite es de 86.400 segundos.
Después, recordemos que todas las fórmulas importantes del movimiento satelital, al menos cuando la órbita es circular, se pueden encontrar aplicando la fórmula de la segunda ley de Newton para el movimiento circular, es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual a la aceleración centrípeta. La única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza de gravedad con la Tierra. O sea, en este caso estamos ignorando deliberadamente cualquier otra fuerza que podría aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, que hay, por ejemplo, de la fuerza de gravedad con la Luna o con el Sol. Bueno, la vamos a ignorar. Vamos a pretender que no están para simplificar el cálculo. Entonces, la fuerza, recuerden que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Sería igual a G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa del satélite dividido entre el cuadrado de la distancia, donde la distancia hay que medirla desde el centro, ¿verdad? Esto sería R. Por lo tanto, la distancia es igual al radio de la Tierra más la altura, h. Y esto, por otro lado, es igual a la aceleración, a la masa multiplicada por la aceleración centrípeta. Una fórmula para la aceleración centrípeta era la que decía que es igual al radio o a la distancia radial por la rapidez angular al cuadrado, donde la rapidez angular es igual a 2pi entre el periodo. Entonces, esta ecuación queda como G mayúscula por la masa de la Tierra, la masa del satélite, entre R al cuadrado igual a m por R por omega al cuadrado, que sería entonces 4pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser despejar la distancia radial. R a la 3 es igual a... Entonces vean que yo puedo cancelar la masa del satélite. La masa de la Tierra no se cancela, ¿verdad? Es igual a G mayúscula por la masa de la Tierra dividido entre 4pi al cuadrado por periodo al cuadrado. Por lo tanto, la distancia es igual a la raíz cúbica de todo esto, ¿verdad? G por m por periodo al cuadrado entre 4pi al cuadrado. Como es raíz cúbica, no puedo sacar las cantidades que están elevadas al cuadrado, por supuesto, ¿verdad? Y finalmente, yo quiero averiguar la altura. Entonces, la altura es igual a R menos el radio de la Tierra, ¿verdad? Entonces, la altura es igual a la raíz cúbica de todo eso, ¿verdad? Menos el radio de la Tierra. Entonces, vean que para calcular la altura no me hizo falta saber la masa del satélite. De hecho, lo que este resultado quiere decir es que existe una y solo una altura a la cual hay que elevar un satélite para que alcance una órbita geosincrónica. Porque esa es la altura que le va a permitir tener un periodo que es igual al periodo de rotación de la Tierra. Vamos a calcular esa altura, pero vamos a hacerlo en la siguiente página porque aquí ya no cabe. Vamos a ver, antes de que yo siga, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? Profe, pero entonces con solo tener esa altura ya va a tener la velocidad o rapidez tangencial suficiente para ir igual que la Tierra, digamos. O sea, vamos a ver, con que tenga esa altura no es todavía condición suficiente para que tenga esa velocidad. Lo que quiere decir es que solamente hay una altura
a la cual esa velocidad le va a permitir dar vueltas en círculos y tener ese periodo de rotación, de traslación, perdón. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted dispara un cohete y el cohete va subiendo, sube, hasta que alcanza esa altura, pero luego se devuelve? Bueno, ese cohete no dio vueltas, sin embargo, alcanzó esa altura. Entonces, lo que estoy diciendo es que si usted levanta un cohete desde la Tierra, ¿verdad? Un cohete con mucho combustible, ¿verdad? Y usted quiere ponerlo en un lugar donde sea posible que su periodo de rotación sea de un día, entonces ese cohete va a tener que estar necesariamente a esa altura. Pero además de tener esa altura, va a tener que tener otras propiedades. Una propiedad es que su movimiento sea de una órbita circular. Y para eso va a requerir una velocidad especial que vamos a calcular después. Pero un objeto que tenga esa velocidad solamente va a poder hacer una órbita geosíncrona a esta altura. O sea, es la altura especial donde es posible, o sea, donde es posible, pero no necesariamente, no necesariamente va a ser el caso, ¿verdad? Pero sí es posible que tenga su órbita geosíncrona. O sea, para que sea geosíncrona va a tener que tener una altura y una velocidad y una dirección de velocidad especial. Entonces, estamos calculando primero la altura. Ahora vamos con la velocidad. Ahora después. Vamos a calcular eso. Entonces, h es raíz cúbica de g por m por periodo al cuadrado entre 4pi al cuadrado menos el radio de la Tierra. Ahí nada más voy a poner los datos, ¿verdad? Raíz cúbica de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado por kilogramo de kilogramo por la masa de la Tierra, que es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos por el periodo del satélite. El periodo es este, ¿verdad? 86.400 segundos. Ojo, para este paso es, obviamente, imprescindible que las unidades calcen. Por lo tanto, el periodo habrá que ponerlo en segundos. Dividido entre 4pi al cuadrado. 4 y el pi no tienen unidades, ¿verdad? Menos 6.37 por 10 a la 6 metros, que es el radio de la Tierra. Entonces, la altura es de bueno, perdón, y el periodo al cuadrado, ¿verdad? Y no lo puse. 3.53 por 10 a las 7 metros. Si ustedes lo comparan con el radio de la Tierra, entonces vean que la altura es inclusive, es mayor que el radio de la Tierra, ¿verdad? Es mayor que esto. O sea, es una altura muy alta, ¿verdad? La redundancia, muy grande. Lo cual es, de hecho, algo afortunado. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si la altura que yo calculo sucede que se encuentra por debajo de la capa de la atmósfera? En ese caso, yo no podría lanzar un cohete que tenga una órbita geosíncrona porque cualquier cohete que se esté moviendo atrás de la atmósfera va a perder su energía mecánica y se va
va a tender a caer, ¿verdad? O sea, para que un cohete pueda dar una órbita alrededor de la Tierra, va a tener que hacerlo siempre a una altura que esté por encima de la atmósfera, para que no tenga que enfrentarse a la fuerza de fricción del aire. ¿Ok? Entonces, para lanzar un cohete y que tenga una altura geosíncrona, deberá tener esta altura. Esa no es la única condición, ¿verdad? Hay otras. De hecho, ahora vamos a calcular cuál tiene que ser la velocidad de ese cohete. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces vamos a calcular ahora la velocidad geosíncrona o geosincrónica. Entonces, nuevamente, hacemos un dibujillo rápido del cohete y la órbita. Entonces, la sumatoria de fuerzas radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La masa del cohete, no la masa de la Tierra. La única fuerza radial, entonces, es la fuerza de gravedad, que es G por la masa de la Tierra, por la masa del cohete, dividido entre la distancia al cuadrado, donde la distancia es la distancia que medimos desde los centros, ¿verdad? Ahí recordamos que la distancia es igual al radio de la Tierra más la altura. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero ahora voy a utilizar la identidad que dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre r. ¿Ok? Entonces aquí no estoy haciendo el cálculo usando la velocidad angular, sino que estoy usando la velocidad tangencial. Entonces ahora sí, yo puedo despejar la velocidad tangencial. Vean que de todas formas se cancela también la masa del cohete, ¿verdad? Entonces me queda que la velocidad tangencial es igual a g por la masa de la Tierra entre r y dentro de una raíz. ¿Ok? Vean, muy importante, estamos dividiendo solo entre r. La velocidad tangencial tampoco depende de la masa del cohete. Sin embargo, sí depende de la altura a la cual se encuentra el cohete. En este caso, sería G mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra más la altura h que hayamos calculado acá. ¿Ok? Esta es la altura para que logre alcanzar una órbita geosíncrona y esta debe ser la velocidad tangencial para que alcance la órbita geosíncrona. Entonces, la velocidad tangencial va a ser igual a raíz cuadrada de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado por la masa de la Tierra que era 5.97 por 10 a la 24 kilogramos entre el radio de la Tierra que es 6.37 por 10 a la 6 metros más h. Y h era 3.53 por 10 a la 7 metros. Entonces, la velocidad tangencial es
3091.28 metros entre segundo. 3091.28 metros entre segundo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Preguntas, dudas? Bueno, lo último que quería calcular de la órbita geosíncrona era la energía mecánica. Vamos a poner aquí la energía mecánica de la órbita geosincrónica en realidad. Entonces, sabemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Entonces, la energía cinética sería igual a un medio de la masa del cohete por la velocidad que tiene, que es la velocidad tangencial al cuadrado, menos g por la masa de la Tierra por la masa del cohete entre la distancia con respecto al centro de la Tierra, que sería el radio de la Tierra más h, ¿verdad? Ahora, esta fórmula que está aquí por sí sola es correcta, está bien. Sin embargo, ustedes pueden hacer uso de un pequeño truco que hay para simplificar esta expresión. Recuerden que la condición de movimiento circular dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración centrípeta. En este caso, la sumatoria de fuerzas es igual a g por la masa de la Tierra por la masa del cohete entre la distancia al cuadrado, ¿verdad? Y esto es la masa del cohete por la velocidad tangencial al cuadrado entre la distancia r. Entonces, esto lo que quiere decir es que ustedes pueden acomodarlo de manera tal que les quede g por la masa de la Tierra por la masa del cohete entre r es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado. ¿Okay? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque esto que está aquí se parece mucho a la energía potencial. De hecho, es igual al negativo de la energía potencial. Entonces, yo podría decir que G por la masa de la Tierra por la masa del cohete entre el radio de la Tierra más la altura h es igual a la masa del cohete por la velocidad tangencial al cuadrado. Y por lo tanto, la energía mecánica es un medio por la masa por la velocidad tangencial al cuadrado menos G por mt por la masa entre r más h. Pero esto lo voy a cambiar por esto, ¿verdad? Entonces es igual a un medio de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado menos la masa por la velocidad tangencial al cuadrado. Voy a borrar esto de acá. ¿Ok?
Y esto a su vez es igual a menos 1/2 por la masa por la velocidad tangencial al cuadrado. O sea, estamos diciendo, ni más ni menos, que la energía mecánica de una nave geosincrónica es negativa. ¿Cómo se puede interpretar desde nuestro punto de vista que la energía mecánica sea negativa? Bueno, de hecho es bastante simple. Recuerden que al principio de la clase dijimos que un cohete que sale disparado con la energía, con la velocidad de escape, ¿verdad? Logra llegar al infinito con una velocidad de cero. Eso quiere decir que para que un objeto logre escapar de la gravedad del planeta y llegar al infinito tiene que tener una energía mecánica que sea por lo menos igual a cero. Un objeto que tenga una energía mecánica que sea mayor que cero es un objeto que va a lograr escapar de la gravedad del planeta y aún así conservar cierta velocidad en el infinito. En cambio, un objeto que tenga una energía mecánica negativa es aquel objeto que está obligado a orbitar el planeta. O sea que siempre, siempre, siempre se va a mover bajo la influencia de la gravedad de ese planeta. Un ejemplo lo constituye en este caso el satélite geosincrónico. Entonces, esto daría, bueno, la masa del satélite que era de 400 kilogramos. Entonces, esto es menos 1/2 por 400 kilogramos por la velocidad que era, aquí está, 3091,28 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, la energía mecánica es menos 1,91 por 10 a la 9 joules. Y da negativa. Entonces, esta otra fórmula que está acá es muy importante. Vamos a apuntarla por acá. La energía mecánica es igual a menos 1/2 por la masa por la velocidad tangencial, pero esto es únicamente cierto para satélites en órbitas circulares. Si la órbita no es circular, entonces esa fórmula no va a ser válida. Es válida únicamente para satélites que se mueven en órbitas circulares. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Profe, Ujú. ¿puede volver a la pizarra anterior? Aquí. Ajá, esa velocidad tangencial, la última que se calculó, es Ujú. la velocidad, la velocidad tangencial que el satélite alcance la órbita geosincrónica. Ajá, así, tangencial. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Ok.
Veamos otro ejemplo. Ok, este ejemplo es muy curioso. Vamos a ver. ¿A qué rapidez hay que lanzar horizontalmente una bola de béisbol para que nunca toque el suelo? Ignore la resistencia del aire. En este caso hipotético, nosotros nos encontramos sobre la Tierra, ¿verdad? Y lanzamos una bola de béisbol. Muy fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando lanzamos la bola de béisbol, en lugar de caer al suelo, lo que hace es hacer una órbita alrededor de la Tierra, pero la hace a una altura que se encuentre apenas por encima de la superficie, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la distancia que hay entre la bola de béisbol y el centro de la Tierra es prácticamente igual al radio de la Tierra. Entonces, es posible calcular la velocidad que requiere alcanzar para nunca tocar el suelo. Entonces, para eso, volvemos a repetir el cálculo de la sumatoria de fuerzas radiales. ¿Okay? Asumamos que la bola de béisbol tiene una masa m minúscula. Entonces, la sumatoria de fuerzas radial es igual a la masa de la bola de béisbol por la aceleración centrípeta. La única fuerza que experimenta la bola de béisbol, en este caso hipotético, es la fuerza de gravedad con la Tierra. Vean que yo estoy deliberadamente ignorando la resistencia con el aire. Realmente, en el mundo real, es imposible que una bola de béisbol alcance una velocidad tal que nunca se caiga, ¿verdad? Porque esa velocidad va a ser muy grande. Y un objeto que se mueve a una velocidad muy grande, inevitablemente se va a ver sometido a la fuerza de fricción con el aire. Y el aire la va a detener y la va a hacer que se caiga, o la va a quemar incluso. Este caso sería más razonable imaginarlo para un planeta donde no haya atmósfera, un cometa, un satélite, un asteroide incluso. Es posible calcular a qué velocidad hay que disparar una bola de béisbol encima de un asteroide pequeño para hacer que el asteroide para hacer que la bola de béisbol le dé vueltas al asteroide. Entonces, la fuerza de gravedad es G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa de la bola de béisbol entre R al cuadrado. Mientras que la masa por la aceleración centrípeta es la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre R. Esta sería la velocidad tangencial entonces. Y esto quiere decir que la velocidad tangencial es igual a la raíz cuadrada de G mayúscula por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. ¿Ok? La fórmula no depende, como pueden ver, de la masa de la bola de béisbol. Entonces, la velocidad tangencial es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado por la masa de la Tierra que es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos entre el radio de la Tierra que es 6.37 por 10 a la 6 metros. Y esa velocidad es
7.906.4 metros entre segundo. O sea, casi 8 kilómetros entre segundo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Quisiera llamar la atención sobre un detalle muy importante. Vean que tenemos dos velocidades características muy importantes. Por un lado tenemos la velocidad de escape y por otro lado tenemos la velocidad tangencial. ¿Ok? La velocidad de escape es la raíz cuadrada de 2 veces g por la masa entre el radio, raíz cuadrada. Mientras que, como pudimos ver aquí, la velocidad tangencial es la raíz cuadrada de g por la masa entre la distancia radial, ¿verdad? Que podría o podría no ser el radio de la Tierra o el planeta. En todo caso, son diferentes porque la velocidad de escape tiene un 2, mientras que la velocidad tangencial no. Entonces eso quiere decir que la velocidad de escape siempre es mayor que la velocidad tangencial. O sea, que usted necesita más velocidad para escapar del planeta que para mantenerse en una órbita circular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hagamos otro ejemplo. Tal vez este sea un ejemplo ilustrativo. La Estación Espacial Internacional, por sus siglas en inglés, orbita la Tierra en una órbita, no lo digamos tan redundante, se mueve en una órbita, orbita la Tierra en una trayectoria circular a una altura de 400 kilómetros. Calcule el periodo de la estación alrededor de la Tierra. O sea, calcule cuánto tiempo demora la estación en darle una vuelta completa a la Tierra. Entonces, para este caso, agarramos la Tierra, ¿verdad? Agarramos la órbita de la estación. Suponemos que esto que está aquí es la estación, ¿verdad? Y que se encuentra a una altura h. Mientras que la Tierra tiene un radio RT y una masa mt. La masa de la estación va a ser n minúscula. No se las voy a dar porque ese dato resulta ser que no es importante. Entonces,
volviendo a aplicar la fórmula de sumatoria de fuerzas radial igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿verdad? Y recordando que la única fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad, o sea, G mayúscula por la masa de la Tierra, por la masa de la estación entre la distancia al cuadrado. La distancia es la distancia entre los centros, ¿verdad? Que en este caso corresponde al radio de la Tierra más la altura. Es igual a la masa de la estación por R por omega al cuadrado, donde omega es 2pi entre el periodo. Por lo tanto, G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa de la estación entre R al cuadrado es la masa de la estación por R por 4pi al cuadrado entre periodo al cuadrado, y por lo tanto el periodo al cuadrado es igual a, entonces ven que aquí yo puedo cancelar la masa de la estación, ¿verdad? Es igual a G por la masa de la Tierra por R a la 3. No, mentira. Es igual a 4pi al cuadrado entre G por la masa de la Tierra por R a la 3. Ahora sí. Donde R es el radio de la Tierra más la altura. Entonces, el periodo sería igual a la raíz cuadrada de 4pi al cuadrado por el radio de la Tierra más la altura, entre paréntesis, a la 3, entre G por la masa de la Tierra. Cuando yo calculo este periodo, me va a quedar en unidades de segundos. Vamos a ver si es conveniente dejar ese tiempo en segundos o no. Esto es la raíz cuadrada de 4pi al cuadrado por, abro paréntesis, el radio de la Tierra, que es 6.37 por 10 a la 6 metros, más la altura h. H es igual a 400 kilómetros, y esto es igual entonces a 4 por 10 a la 5 metros. Entonces, más, abro paréntesis, 4 por 10 a la 5 metros. Cierro paréntesis y elevo a la 3. Y luego divido entre G, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado, por la masa de la Tierra, que es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Y cierro raíz. Y eso da 5.546.42 segundos. ¿Ok? Ese periodo es igual a 92.44 minutos y es igual a 1 hora y media, ¿verdad? 1.54 horas. Entonces, eso quiere decir que la Estación Espacial Internacional le da una vuelta a la Tierra aproximadamente cada hora y media. O sea, va muy rápido, ¿verdad? Cuando uno ve un video de la estación moviéndose, no pareciera que vaya tan deprisa, pero lo que pasa realmente es que va muy rápido, pero tiene que abarcar una distancia que es muy grande, ¿verdad? Y por lo tanto no parece, o sea, no es obvio a simple vista, pero de hecho va muy rápido. ¿Ok? Vamos a ver, preguntas, dudas.
Bueno, si no hay más dudas, dejemos la clase hasta acá. Nos vemos la otra semana que ya nos toca ver el último tema del curso. Gracias, profe. Gracias. Gracias.